Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar con el trabajo de las teorías psicopedagógicas del aprendizaje. Es una materia que consta de 5 sábados y estaremos trabajando en estos próximos días todo lo que son las teorías. Pero antes de entrar a lo que son las teorías, conozcamos primeramente lo que significa la psicopedagogía. Y como definición, bueno, encontramos que es una rama de la psicología que se va a encargar de todos los fenómenos eh, del orden psicológico que de alguna manera van a estar relacionados con los métodos didácticos y con los procesos pedagógicos. Finalmente, estos se encargan básicamente del fundamento del proceso de cómo el estudiante, cómo el sujeto aprende, bajo qué circunstancias aprende y cómo este proceso eh, de interrelación entre el objeto que en este caso es el conocimiento o la información, la transmisión de la información y el sujeto que va a estar asimilando esta información, se convierte finalmente en conocimiento, pero ¿cómo lo hace? La psicopedagogía nos va a estar apoyando con una serie de eh, elementos, definiciones y estudios sobre lo que son los procesos de aprendizaje, cómo el sujeto aprende, con qué aprende y cuáles son las herramientas que él mismo va desarrollando para poder tener un proceso de aprendizaje. Y bueno, en otras palabras, y como lo dice en la lámina, es la ciencia que permite estudiar a las personas y su entorno en las distintas etapas del aprendizaje que abarca toda su vida. Sabemos que actualmente se conoce que, bueno, aprendemos desde que nacemos, inclusive por ahí hay algunos registros, algunos estudios de que aprendemos antes del nacimiento, ya hay una información en el sujeto, sobre todo a nivel emocional, y nunca dejamos de aprender, no importa la edad que tengamos, podemos estar en la tercera edad o lo que se llama la senectud y podemos seguir aprendiendo. Nuestro cerebro sigue tan joven y tan activo como nosotros lo permitamos y lo ayudemos a seguir trabajando. Y bueno, a través de estos métodos que cada teoría de las que vamos a estar revisando estudia el problema que se tiene actualmente sobre las potencialidades de un individuo, que son sus procesos cognitivos, sus procesos afectivos y sus procesos sociales. Y esto va a tener finalmente un desenvolvimiento que ayudará a las personas a mejorar estos procesos de aprendizaje. La psicopedagogía se desarrolla como una disciplina científica a partir de la segunda mitad del siglo XX, con un enfoque interdisciplinario y combinado con conocimientos en educación y sobre todo de salud mental. Vamos a ver más adelante cómo estas teorías surgen de la psicología cuando se observa cómo aprende el sujeto y posteriormente se van a incorporar y se van a adaptar a lo que es el proceso de la educación, del cómo aplicar las mejores técnicas para que el estudiante construya su conocimiento. Y nos dice que los psicopedagogos se encargan de estudiar y prevenir, corregir las dificultades que puedan presentar un individuo en el proceso de aprendizaje. Están encargados de alguna manera saber, conocer cómo aprendemos, cómo ayudarnos a aprender mejor, cómo evitar algunas dificultades o quizás inclusive hasta corregir algunas dificultades en el proceso de aprendizaje. Aun cuando tienen un enfoque eh, eh, aun cuando un sujeto tiene un enfoque intelectual normal, bueno, de repente se presentan dificultades, no todo lo aprendemos fácilmente, ni todo nos gusta, ni todo es sencillo para las personas. Hay cosas que son más fáciles para unos, para otros es muy complicado. El ejemplo son las matemáticas o la historia. Hay gente que le fascina la historia y hay otros que no les gusta la historia. Hay otros que
tienen mucha facilidad para las matemáticas, pero no tienen facilidad para las áreas sociales, por ejemplo. Y entonces podríamos estar viendo algunas dificultades de aprendizaje y los psicopedagogos nos ayudan en esta parte. La psicopedagogía estudia el fenómeno de adaptación que implica el desarrollo evolutivo de la mente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo se desarrolla este proceso cognitivo, cómo va madurando este proceso cognitivo y a partir de esto va haciendo una relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, para algunos profesionistas del área, se debe manejar las bases epistemológicas del saber psicopedagógico. Sus nociones básicas y ejes conceptuales. El proceso de la epistemología dentro de lo que es la psicopedagogía es esta relación de los procesos filosóficos de donde están surgiendo precisamente todas estas teorías que nos dicen cómo aprendemos. Básicamente encontramos que son teorías psicológicas y que vienen desde, podríamos hablar desde Aristóteles, Platón, Sócrates, y tenemos que conocer esas bases de cómo se planteaba el proceso de aprendizaje cuando los griegos existieron, cuando desarrollaron todo este proceso eh, eh, de desarrollo dentro de la cultura y del aprendizaje, y posteriormente cómo se fue evolucionando hasta llegar al siglo XIX, que ya hablamos de la psicología como tal, todos estos estudios que hacen los psicólogos de finales del siglo XIX, todo lo que se implica en el siglo XX o la primera mitad del siglo XX, que básicamente estamos hablando de los funcionalistas, de los conductistas, que son los primeros que empiezan a hablar del proceso de aprendizaje, de cómo un individuo puede ser entrenado o tiene una serie de procesos para poder aprender y asimilar este conocimiento. Y ya veremos poco a poco que encontramos otros planteamientos a nivel psicológico y otros planteamientos a nivel biológico. Por ejemplo, Piaget, que da un planteamiento más evolutivo, que tiene que ver más con procesos de madurez, o por ejemplo los planteamientos de Vygotsky, que hablan más de un proceso social, de una interrelación con los otros para el proceso de aprendizaje. Hablaremos de algunas cuestiones como de Carl Rogers con el humanismo, donde se centra en la persona y sus propias habilidades, y eso lo veremos poco a poco y lo iremos desglosando para conocerlas, y entonces empezaremos a entrar a lo que sería la epistemología del fundamento psicopedagógico. Y bueno, para poder entender mejor cada una de estas teorías, también desglosaremos el proceso contextual, dónde se encontraban estos psicólogos, científicos que plantearon estas teorías, en qué momento histórico se encontraban, porque eso es bien importante, dónde lo desarrollaron, en qué parte del mundo, bajo qué circunstancias económico-políticas y sociales, y ese momento histórico va a determinar de alguna manera cómo plantean ellos su teoría. Y bueno, por último, rapidísimo esta pequeña introducción, pues ya veremos más adelante todo el proceso de cada una de estas teorías. Y bueno, vamos a ver que la psicopedagogía es, ya como un proceso de resumen, es una disciplina de orden social que en un sentido amplio se ocupa del aprendizaje humano formal y no formal, sus alteraciones y los procesos psicológicos subyacentes a dichos aprendizajes. La psicopedagogía entonces tendrá que ver con todo lo que implica un aprendizaje. Y no es nada más un aprendizaje dentro del salón de clases o dentro de una estructura sistematizada. También tenemos aprendizajes fuera del aula, fuera de la institución, y que de alguna manera van a estar impactándose mutuamente estos procesos de aprendizaje. Y es interés de la psicopedagogía conocer cómo se da ese proceso. Y posee unas determinantes o determinadas bases conceptuales. En primer lugar, el aprendizaje humano. Su primer determinante es el aprendizaje humano, que desde la
proceso conductista nos va a decir que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento o de la conducta como producto de la experiencia. ¿Qué es esta parte? ¿Por qué más o menos permanente desde el punto de vista conductista? Porque a través del tiempo nosotros aprendemos y vamos transformándonos, vamos adquiriendo más información, más conocimientos, y estos obviamente van a cambiar nuestro pensamiento y nuestra forma de ver nuestro entorno. También tenemos que el aprendizaje humano desde el proceso cognitivo se define como cambio o modificación de los procesos que sustentan el comportamiento. Finalmente, los cognitivos, desde la postura o desde la visión eh, cognitiva del pensamiento, del proceso de pensamiento, dice que estos cambios en el proceso de pensar, en el proceso de nuestra inteligencia, van a modificar finalmente lo que es el comportamiento. No, yo modifico pensamiento y por lo tanto impacto mi conducta. Pero también tenemos otro proceso, otras bases conceptuales. En segundo lugar, que está el proceso de bases. Se define vamos a ver que estas bases están relacionadas con el proceso cognitivo y con el proceso afectivo social. El proceso cognitivo está compuesto por la memoria, la atención, percepción, lenguaje, pensamiento, psicomotricidad. Tendremos que hablar de los procesos de los procesos cognitivos o los procesos psicológicos básicos y los procesos psicológicos superiores. Los procesos básicos o de pensamiento básicos estaríamos hablando de dos momentos, todo lo que es la sensopercepción y lo que es eh, eh, motivación y emoción. Y en un segundo momento estaremos revisando algunas cuestiones sobre procesos psicológicos superiores que tendrán que ver con todo lo que es eh, memoria, atención y memoria, y lo que sería pensamiento y lenguaje. Está dividido en estos cuatro momentos. Los procesos de cómo aprendemos y están incluidos precisamente estos procesos cognitivos están dentro de estos dos grandes elementos de la psicología o del proceso de pensamiento básico y del proceso de pensamiento superior. Y por el otro lado tenemos los procesos afectivos sociales, que tendrán que ver con el individuo y su familia, su equilibrio, sus estados emocionales con la familia, tendrá que ver con el entorno educativo, cómo está este entorno, cómo está compuesto. Ahora que hablamos mucho dentro de la institución de los procesos de la psicología positiva, de los procesos de estabilidad emocional y de los procesos de felicidad, bueno, el entorno educativo forma parte importante en el sujeto para, entre mejor esté el ambiente, más sano esté el ambiente, más equilibrado, con mejores relaciones interpersonales, obviamente el proceso de aprendizaje es mucho más sencillo, más fácil para el sujeto. Y todo, al final influye todo el entorno social, dónde estamos ubicados. Y un tercer proceso conceptual o dentro de esta parte de la psicopedagogía que es importante tomar en cuenta son las dificultades de aprendizaje. ¿Cómo podría ser estas dificultades de aprendizaje? Pues son todas aquellas las alteraciones de los procesos que sustentan el aprendizaje, desde problemas de lenguaje, problemas para escribir, alguna deficiencia, una situación en la escritura, algunos problemas de percepción, inclusive hasta estos problemas visuales que pueden ser muy sencillos de corregirse con unos lentes o con una operación de la vista, y podemos corregir algunas deficiencias visuales, estarán afectando todo el proceso del aprendizaje, y finalmente se consideran dificultades en el aprendizaje. No son capacidades diferentes o necesidades especiales de aprendizaje. Son situaciones, y hablamos de un panorama con un sujeto
llamémosle normal, un sujeto que cae dentro de una normatividad y que no está fuera de estos extremos y que le va a permitir desarrollar en un aula un proceso de aprendizaje. Esto es básicamente lo que sería la psicopedagogía, que es esta pequeña introducción al tema que estaremos trabajando durante estas sesiones y si me lo permiten, tomamos un pequeño receso y regresamos a hablar sobre ya las diferentes teorías.